Ensalada detox de espinacas y pepino, fresca y fácil. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada iniciamos con 100 gramos de espinacas, que son una verdadera bomba de nutrientes, llenas de hierro, vitaminas A, C y K, y antioxidantes que nos ayudan a mantenernos saludables. Estas las vamos a lavar muy bien, hoja por hoja, porque a veces pueden tener arenilla. Usando el método de desinfección de nuestra preferencia, las desinfectamos. Seguimos con una lechuga batavia, que es una variedad crujiente y dulce, perfecta para ensaladas. Lo primero que vamos a hacer es lavarla muy bien hoja por hoja bajo el chorro de agua fría. Al igual que las espinacas, estas también las desinfectamos. El pepino es otro ingrediente estrella de esta ensalada. Lo vamos a lavar muy bien. El pepino es maravillosamente hidratante porque contiene mucha agua, y es bajo en calorías, pero rico en minerales como el potasio. Con un rallador o la herramienta que considere necesario, lo cortamos en láminas muy delgadas y reservamos. La zanahoria es nuestro siguiente ingrediente, y vamos a usar una zanahoria pequeña. Primero la lavamos bien para quitarle cualquier residuo de tierra, y luego la vamos a pelar. Para esta ensalada la rallamos, porque así distribuye mejor su sabor dulce y su textura en cada bocado. La zanahoria es fantástica para la vista por su alto contenido de betacaroteno, que nuestro cuerpo transforma en vitamina A, y además es excelente para la piel. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Retomamos las espinacas y las secamos, ya sea con un centrifugador de verduras o con toallas de cocina. Luego cortamos en julianas muy delgadas. No olvides revisar la descripción del video. Allí está todo lo que necesitas saber sobre los ingredientes, nombres, cantidades y cualquier dato adicional que te pueda ser útil al momento de cocinar. Retomamos también la lechuga y al igual que las espinacas también las secamos. Asimismo, la cortamos en julianas muy delgadas, a este corte se le conoce como corte chiffonade. Ahora viene el momento mágico de unir todos nuestros ingredientes. En un tazón grande vamos a colocar primero la lechuga batavia que preparamos. Luego añadimos la zanahoria rallada, el pepino y las espinacas. Con suavidad, vamos a mezclar todo para que los ingredientes se distribuyan bien. Para que la ensalada permanezca fresca la reservamos en el refrigerador hasta el momento de servir, en un recipiente hermético y solo hasta este momento incorporamos el aderezo. Ahora viene la parte donde vamos a preparar un aderezo que es simplemente delicioso y que va a llevar nuestra ensalada a otro nivel. En un tazón pequeño vamos a poner 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, que es el rey de los aceites por sus grasas saludables y sus propiedades antiinflamatorias. A este aceite le vamos a añadir una cucharada de miel de abejas pura, que además de dar un toque dulce maravilloso, tiene propiedades antibacterianas y es un endulzante natural mucho más saludable que el azúcar refinado. Luego agregamos una cucharada de mostaza, que le va a dar un toque ligeramente picante y ácido que equilibra perfectamente la dulzura de la miel. Exprimimos el jugo de un limón completo, porque el ácido cítrico no solo realza los sabores, sino que también ayuda a absorber mejor los nutrientes de los vegetales. Por último, sazonamos con una pizca de sal y una pizca de pimienta negra recién molida, que le da un aroma y sabor increíbles. Revolvemos todo muy bien hasta que se integre por completo y quede una mezcla homogénea y brillante. Esta ensalada es perfecta como plato único para una comida ligera, pero también queda increíble como acompañante. Puedes servirla con una pechuga de pollo a la plancha o un filete de pescado al horno. Queridos amigos, espero que disfruten muchísimo esta receta tanto como yo disfruto compartiéndola con ustedes. Es una ensalada que no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma con sus colores vibrantes y sabores frescos. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo con esos amigos que aman comer rico y saludable, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras recetas. Déjenme en los comentarios cómo les quedó, si le hicieron alguna variación o con qué proteína la acompañaron.
Controla tu glucosa con esta ensalada sin azúcar. Iniciamos esta deliciosa ensalada apta para diabéticos con un tomate verde, ese ingrediente que le va a dar un toque ácido y deliciosamente fresco a nuestra ensalada. Vamos a lavarlo con abundante agua. Lo cortamos en gajos no muy gruesos, quitándole el pedúnculo o esa parte del tallo que a veces queda. El tomate verde es una maravilla porque tiene menos agua que el tomate rojo maduro, lo que significa que su sabor es más concentrado y su textura más firme, perfecta para ensaladas. Además, es rico en vitamina C y antioxidantes que nos ayudan a mantener nuestras defensas altas. Seguimos con un pepino, ese ingrediente tan refrescante y lleno de agua que nos ayuda a mantenernos hidratados. Lo que vamos a hacer es lavarlo muy bien bajo el chorro de agua, frotando suavemente su cáscara para eliminar cualquier residuo. Si prefieres, puedes pelarlo, pero para esta receta lo vamos a medio pelar, para dar color y una textura diferente a la ensalada. Ahora lo vamos a cortar en pequeños trozos delgados, para que cada bocado tenga ese crujido característico del pepino. La lechuga crespa es nuestra siguiente estrella. Vamos a tomar una buena cantidad, deshojándola con cuidado y lavando cada hoja individualmente bajo el chorro de agua. Después de lavarla bien, la vamos a secar con un centrifugador de ensaladas o, si no tenemos, la podemos envolver en un paño limpio y darle suaves golpecitos para eliminar el exceso de agua. Luego la vamos a cortar en tiras no muy delgadas. La lechuga crespa, además de ser preciosa por sus hojas rizadas, es una excelente fuente de fibra y minerales como el potasio. El cilantro fresco le va a dar un toque aromático espectacular a nuestra ensalada. Tomamos medio manojo y lo lavamos muy bien, porque a veces puede tener tierra entre sus hojitas. Lo secamos con papel de cocina o un paño limpio, y luego lo picamos finamente. Ahora vamos con el aguacate, esa fruta cremosa que todos amamos. Como vamos a usar medio aguacate, lo primero es partirlo por la mitad con cuidado, girando el cuchillo alrededor del hueso. Para sacar el hueso, podemos darle un golpe seco con el filo del cuchillo y girar. La mitad que vamos a usar la pelamos y cortamos en cubos. El aguacate es una maravilla de la naturaleza, lleno de grasas saludables que son buenas para nuestro corazón, y además nos da esa textura cremosa que contrasta perfectamente con los otros ingredientes crujientes. En un tazón grande o en una fuente bonita para servir, vamos a colocar primero la lechuga crespa que preparamos, los gajos de tomate verde, luego añadimos los trozos de pepino y los cubos de aguacate. Finalmente esparcimos por encima el cilantro picado, que perfumará toda la ensalada con su aroma fresco. Ahora vamos a preparar un aderezo que es sencillo pero lleno de sabor. En un tazón pequeño vamos a poner 2 cucharadas de pimiento rojo picado bien finito, que le dará color y un sabor ligeramente dulce, una cucharada de vinagre blanco, que le dará ese toque ácido que tanto contrasta bien con los otros sabores. 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, ese oro líquido que es tan beneficioso para nuestra salud. El aceite de oliva es rico en ácidos grasos monoinsaturados que son buenos para el corazón, y además le da un sabor increíble a cualquier preparación. Para sazonar, una pizca generosa de sal, otra de pimienta negra recién molida, que huele espectacular, y una cucharadita de orégano seco. Revolvemos todo muy bien hasta que se integre por completo y quede una mezcla homogénea y aromática. Ahora, con mucho cuidado, vertemos el aderezo que preparamos, poco a poco, mientras mezclamos suavemente con 2 cucharas grandes o con las manos limpias, para que todos los ingredientes se impregnen bien pero sin maltratar las hojas. Es importante no excederse con el aderezo, podemos empezar con la mitad, probar, y si queremos más sabor, agregamos el resto. Esta ensalada es perfecta como plato único para una comida ligera y refrescante, pero también queda increíble como acompañante. Puedes servirla con unas pechugas de pollo a la parrilla, con un filete de pescado al horno, o incluso con unas brochetas de camarones para una comida más especial. Queridos amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta receta que, aunque sencilla, está llena de amor y de ingredientes que nos hacen bien. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo con esos amigos y familiares que también aman comer rico y saludable, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras recetas.
Déjenme en los comentarios cómo les quedó, si le hicieron alguna variación o con qué la acompañaron, porque me encanta leer sus experiencias y aprender de ustedes también. Deliciosa ensalada de piña, mango y pepino. Imperdible. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada seleccionamos una piña madura, de esas que perfuman el aire con su dulzura. Esta la lavamos bajo agua corriente fría. Luego la pelamos con mucho cuidado, retirando toda la cáscara y los ojitos. Luego la cortamos en rodajas gruesas y de ahí en cubos medianos. Una vez hecho esto, la reservamos. Cada bocado de piña será un estallido de jugo tropical, con esa mezcla irresistible de dulzura y acidez natural. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Tomamos 2 pepinos frescos, de piel tersa y color vibrante. Lo lavamos muy bien. Si prefieres una ensalada más suave, puedes pelarlos. Si quieres una textura más firme, déjales la piel. Cortamos los pepinos a lo largo y luego los picamos en medias lunas delgadas. Reservamos al finalizar. El pepino aportará una frescura crujiente y ligera que combina a la perfección con la jugosidad de la piña. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Elegimos un mango bien maduro, pero firme al tacto. Su aroma dulce ya nos anticipa la delicia que será esta ensalada. Lavamos el mango bajo agua corriente fría. Luego lo pelamos cuidadosamente, posteriormente lo cortamos en rodajas, y luego lo cortamos en cubos similares a los de la piña. Al igual que los demás ingredientes, este también lo reservamos. El mango aportará una dulzura terciopelada y tropical que hará irresistible cada cucharada. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Tomamos medio manojo de perejil, de hojas vibrantes y verdes. Lo lavamos muy bien, lo secamos ligeramente y lo picamos finamente, descartando los tallos más gruesos. El perejil le dará a nuestra ensalada un aroma fresco, herbal y un contraste de color precioso. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la piña, el pepino, el mango y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 1 o 2 limones y 3 cucharadas de miel de abejas. Si deseas puedes añadir una pizca de sal o al gusto para equilibrar los sabores. Con una cuchara grande o una espátula y con movimientos envolventes y delicados, mezclamos todos los ingredientes, asegurándonos de que cada pedazo quede impregnado de esta vinagreta natural. Si queremos que los sabores se fusionen aún más, podemos dejar reposar la ensalada en el refrigerador de 15 a 20 minutos antes de servir. Esto hará que los jugos se mezclen y la textura sea aún más deliciosa. Y listo, amigos, esta ensalada es una explosión de sabores, colores y nutrientes. Perfecta para días calurosos, para llevar al trabajo o como una guarnición en cualquier comida. Si les gustó esta receta, no olviden darle like al video,
suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras creaciones. Un abrazo enorme y hasta la próxima receta en Qué Rico Recetas. Que disfruten esta ensalada llena de salud y sabor. Nos vemos en el próximo video.